Buenos días a todos y todas las que ya se van conectando, al doctor Álvaro Salas también por estar allí. Ustedes saben que siempre damos unos minutitos de gracia, entonces más o menos en unos 3, 4 minutos iniciamos. Muchísimas gracias como siempre por conectarse. Yo sé que en medio de todas las carreras que todo el mundo tiene en esta franja horaria. Entonces, todavía no empezamos a grabar. Esperemos un momentito.
Bueno, muy buenos días. Ya vamos a empezar. Gracias a todos los colegas que se han ido conectando y que están en buen número. Nuevamente, bienvenidos a esta sesión de esta mañana. Muy importante porque aquí hemos hablado de muchos temas, pero a veces no hemos atendido lo suficiente, ¿verdad? Toda la tragedia que viven muchísimos seres humanos que tienen que desplazarse por diversas razones y desarraigarse, ¿verdad? De sus sitios, de los sitios donde han crecido, donde tienen su profesión, donde tienen su familia, donde tienen sus bienes, donde tienen sus amigos, y se ven obligados a migrar hacia lugares muchas veces desconocidos, sin tener suficientes redes de apoyo, desposeídos de bienes, y eso los somete a una enorme vulnerabilidad. Desde el principio de la historia humana se puede decir que el ser humano siempre ha migrado, está en su naturaleza misma, en su ADN moverse. Muchos lo hacen por curiosidad, muchos lo hacen por inversiones, muchos lo hacen por comercio. El comercio fue un gran motor para que la gente se moviera de un lado a otro. Muchos se mueven por turismo, por estudios, etcétera, etcétera, por reunificación familiar, ¿verdad? Pero esos movimientos son movimientos más individuales, para ponerlos de alguna manera, y responden a condiciones relativamente aceptables y bajo el control de los individuos. Pero la historia de la humanidad, que también está ligada a cambios en las condiciones de la Tierra, también nos ha enseñado que el ser humano se vio obligado muy temprano a hacer grandes migraciones de unos territorios a otros, buscando mejores condiciones de producción y luego de asentamiento cuando empezaron a instalarse esas sociedades sedentarias y dejaron el nomadismo. Hoy en día hablamos de otros fenómenos, ¿verdad? También individuales, no colectivos, individuales, pero que están asumiendo una dimensión importante. Están los llamados migrantes nómadas, pero también lo hacen bajo condiciones autocontrolables. En cambio, de lo que vamos a hablar hoy es de todas esas poblaciones numerosas que por razones debidas a las guerras, a violencia política en sus países, que por razones ligadas al cambio climático, a la desertificación, etcétera, etcétera, están cada vez más y más voluminosamente desplazándose de un lugar a otro, poniendo presión en las fronteras de países vecinos y de países no tan vecinos, poniendo o retando, digamos, las políticas públicas de esos países a los cuales ellos tocan las puertas. Vemos cantidades de muertes que se dan en esos procesos migratorios en la cuenca del Mediterráneo. Es una noticia de todos los días, pero esos fenómenos que veíamos de largo y que en los últimos años, a los que en los últimos años nos hemos acostumbrado, como tienen que ver con todo lo que pasaba con la guerra de Siria, con lo que pasa en África, en Sudán, con todas esas poblaciones de refugiados, por ejemplo, en África y en otros lugares, ya hoy esas migraciones o refugios, porque son institutos distintos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de eso, están tocando nuestras puertas y nuestro continente se ha convertido en el segundo continente, yo creo, donde hay más afluencia de personas, y eso claramente supone un enorme desafío para esas poblaciones que se movilizan, y un enorme desafío también para las poblaciones que los acogen, o a donde ellos van de paso, o donde ellos se establecen. Hace poco, en conversaciones que promovían instituciones ligadas al derecho internacional humanitario, empezaron a hablar, y esto lo digo con mucha reserva y mucha prudencia, de desapariciones forzadas. ¿Qué significa en ese contexto de la migración? Ese tema es algo que muy probablemente en los próximos años va a ir siendo desarrollado. Pero bueno, yo no quisiera quitarles más tiempo con esta introducción muy liminar, simplemente decirles
que las narrativas, incluso a nivel literario, ya están recogiendo un poco esas historias desde el punto de vista no tanto de la ficción propiamente tal, sino de la autobiografía, ¿verdad? Que refleja la crudeza de la situación que enfrentan muchas de estas personas. Entonces, hoy vamos a tener entre nosotros la dicha de Hola, contar ¿todo bien? con personas. Muy bien, un Perdón, gusto verlos también. ¿hay alguien tiene el Eh, micrófono encendido, por vea, favor? lo de las facturas, yo más o menos hablé con Ay, Greyland. Yo le dije que yo no Esteban, puedo pagar las facturas de Esteban, mayo en adelante porque Esteban. Embajadora, no le podemos escuchar. Déjenme ver qué es lo que está pasando. Eh, Ya. Esteban, ¿será que ya me escuchan? Sí, Ya le señora. escuchamos, embajadora. Gracias. Mil disculpas. Bueno, no voy a repetir la introducción si no la escucharon para no quitarle tiempo a mis colegas. Es una lástima, pero bueno, no importa. Aquí lo importante es recordar que estamos en este momento para pensar en todas esas personas que tienen que desplazarse por motivos que escapan a su voluntad, digamos, y que los someten a enormes, a situaciones muy dramáticas y que de las cuales hoy queremos conversar. Perdón esta introducción tan atropellada, pero no voy a repetir los propósitos iniciales. Tenemos el honor de contar hoy con don Irwin Pérez, quien es el responsable de las relaciones exteriores de la ACNUR. Es licenciado en Sociología de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Gestión del Desarrollo y Política Pública de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y en la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. Tiene 18 años de experiencia en proyectos de cooperación internacional en América Latina, lo que le ha permitido laborar en distintos momentos a favor de poblaciones vulnerables. Desde el 2017 es oficial del ACNUR, en donde se encarga de supervisar temas relacionados con la relación de donantes, movilización de recursos, relación con el gobierno de Costa Rica y temas de comunicación. Yo agregaría que además a raíz de la declaración de New York del 2016, que establece un poco la responsabilidad de los estados de dotarse de instrumentos para la atención de refugiados y de migrantes, como vienen en los anexos de esa declaración. Don Irwin Pérez ha sido la persona que coordinó todo el trabajo técnico que se hizo por cuánto, por más de un año para que nosotros estableciéramos ese marco de atención al refugiado que tiene un nombre muy largo, pero que se llama Minare. Y también tenemos un marco parecido en el campo de las migraciones. Tenemos también igualmente con nosotros a doña Raquel Vargas, que es abogada, especialista en proyectos y gerencia pública, graduada del INCAE, que se une a nosotros en este panel como experta en migraciones. Ella es reconocida por su amplísima experiencia y sus conocimientos en el campo de la migración. Ha desempeñado varios cargos
durante 15 años en la Dirección General de Migración y Extranjería, incluyendo el de directora de migración. Su trayectoria en esta área ha sido muy amplia y ha liderado importantes iniciativas y políticas que han impactado de una u otra manera el ámbito migratorio. Con un enfoque centrado en derechos humanos, la señora Vargas ha sido una defensora incansable de los migrantes y ha trabajado arduamente por promover la inclusión y la protección de sus derechos. Estamos, por supuesto, también muy honrados con su presencia, que sin duda van a enriquecer estas discusiones. Tenemos con nosotros también a la señora Uma Anada Dañino. Uma es internacionalista, egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en política social de la misma universidad, magíster en estudios del desarrollo de la Universidad de Cambridge y doctora en artes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Tiene 2 años y medio en Costa Rica, donde ha realizado consultorías y se ha desempeñado como profesora invitada en la ULatina y recientemente estuvo como directora en la Escuela de Relaciones Internacionales de ULACIT. Igualmente ha realizado cursos e investigación en temas de migración forzada en la Universidad de Oxford y ha estudiado gobernanza democrática para la Universidad Católica Andrés Bello y el Wilson Center. Tenemos por su parte también al doctor Salas, médico de profesión y administrador público, docente universitario, consultor, fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y posterior miembro de su junta directiva. Estudió medicina en la Universidad de Costa Rica e hizo estudios en administración de servicios de salud y planeamiento en la Universidad de Leeds y también obtuvo su maestría en la Universidad de Harvard en el John Kennedy School de Gobierno. Tiene a su haber varias publicaciones de artículos, pero sobre todo lo tenemos aquí como ciudadano comprometido que ha participado en labores de voluntariado y apoyo social en distintos terrenos. Y voy a cerrar con los más jóvenes, que no son los menos importantes, son los más jóvenes. Y en ese sentido también tengo el honor de comentarles que está con nosotros don José Carlos Jiménez Alpizar, que no por joven es una persona menos autorizada para estar en esta mesa. Él ha sido coordinador de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Dirección Jurídica de nuestro ministerio, es abogado y además cuenta con una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad para la Paz, tiene una especialidad en migraciones internacionales y una especialidad en el sistema interamericano otorgado por la Universidad Americana y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene más de 15 años de experiencia dentro de la institución, ha trabajado fundamentalmente en temas vinculados al sistema interamericano de los derechos humanos, en asilo político, refugio y apatridia. Ha sido asesor técnico y agente del Estado, tanto en la Comisión Interamericana como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además fungió como secretario ejecutivo de la Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario durante 2 años. Fue también comisionado titular de la Comisión de Refugio en el mismo periodo y ha sido profesor invitado en cursos de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, de la Academia Diplomática, de la UPAS y de la Universidad de La Pampa en Argentina. Finalmente, doña Natalia, que es de las más jovencitas reclutas en nuestro ministerio y de la cual nos orgullecemos también, es abogada y notaria, se ha dedicado cerca de 10 años al trabajo en temas relativos a derechos humanos y migración, comenzó su trabajo desde la sociedad civil como abogada de una ONG en atención a personas refugiadas, continuó su labor en el Tribunal Administrativo Migratorio y posteriormente se desempeñó como consejero y cónsul de Costa Rica y Nicaragua, donde se enfocó en la protección de los ciudadanos costarricenses en el extranjero y brindó apoyo a protección a personas migrantes previo al ingreso en la carrera diplomática. También trabajó como asesora en el Ministerio de Gobernación y Policía y actualmente se desempeña como oficial del Departamento de Derechos Humanos en la Dirección de Política Exterior. Entonces,
Terminada esta presentación, que yo sé que es incluso resumida respecto de las calidades de cada uno de los expositores de esta mañana, vamos a empezar tal vez preguntándole a doña Uma, a quien también debo disculpar porque ella tiene una cita, muy probablemente a las 10 de la mañana me parece, y va a tener que salir antes. Entonces le voy a preguntar a doña Uma que nos cuente. Ella nos va a hablar desde una perspectiva más académica, más analítica, que nos comente qué es la migración forzada, si es sinónimo de desplazamiento forzado, cuáles son sus manifestaciones y por qué es importante hablar de estos temas. Me permito recordar que tienen entre 7 y 10 minutos máximos para que todos tengan la posibilidad de intervenir. Tiene usted la palabra, doña Uma. Muchas gracias, buenos días. Voy a ir tomando el tiempo para no, Ok, muy bien, excelente. Entonces, voy a compartir con ustedes esta presentación que va a guiar un poco mis breves 10 minutos con ustedes y que va a abordar un poquito a manera muy general y un poco como para abrir la sesión del día de hoy, el tema de migración forzada y la influencia de la política, porque estábamos hablando en principio de responder la pregunta de cuál es la responsabilidad del Estado en el tema de la migración forzada. Entonces vemos allí un poco el contraste entre lo que es la realidad de la migración forzada, como veíamos en la introducción, y luego lo que es la realidad a nivel político y cómo se gestan las políticas públicas desde las miradas de los gobiernos nacionales. Si quieres vamos pasando. Una segunda toma, también esto viene, es de Ipaniza, que es un fotógrafo venezolano muy reconocido que siguió las marchas en Venezuela y que habla un poco del rol del Estado y cómo podemos generar un poco un contraste entre lo que es la teoría y la práctica. Y bueno, también a su mano izquierda lo que ha sido el Acuerdo de Chiapas en los últimos días y un poco ver cuál es el rol del Estado o cómo podemos gestar políticas desde estas reuniones gubernamentales. Eh, sí, seguimos. Entonces, ¿por qué es relevante la política para la migración forzada? Decimos que el desplazamiento forzado es esencialmente político. No voy a entrar muy a profundidad en cada uno de estos temas, pero cuando vemos el tema de conflictos, de autoritarismo o de cambio climático, el rol del Estado es central, gesta políticas, pero también lidia con los choques de intereses, con la participación ciudadana, pero también atrás, ajá, con la participación ciudadana y con todo el tema de gestión de la política desde la mirada no solamente gubernamental centralizada, sino también la regional y la localizada. Entonces, un poco el rol del Estado tiene que ver con trascender esa mirada central y un poco abordar todo lo que es la descentralización, pero también el rol de la soberanía en la práctica. Un poco el tema de las consecuencias. Hablamos de causas, las causas del desplazamiento forzado, visto de la mirada de la política, tiene que ver con abordar conflictos, autoritarismos, pero también cambio climático y todos los temas, la responsabilidad del Estado. Y bueno, ahí entramos en el tema de la definición de cuáles son los Estados-nación, cuál es la relación entre el territorio, la gobernanza, el pueblo, la sociedad. Hay miles de conceptos, ¿no?, de lo que es el Estado-nación. Yo prefiero en los últimos días los últimos años hablar más bien de gobiernos, responsabilidades de gobiernos más que del Estado, porque el Estado siempre somos todos, ¿verdad? Entonces, un poco cuál es la definición de eso. Pero bueno, sin quedarme demasiado en todos los rincones, quisiera decir que, bueno, las consecuencias sí son fundamentales, más allá de las causas. Las consecuencias las vemos a diario en el tema de derechos humanos, ¿verdad? De seguridad, de recursos. Entonces, es inmediato y palpable, y por eso es que la relación debe ser creciente entre lo que es la gestión pública y la generación de políticas públicas y lo que vemos en el día a día entre cada uno de estos estados nacionales.
Ahora, ¿cuáles son las respuestas, digamos, que se ven en el tema de, ya entrando en el tema de migración? Cuando hablamos de soluciones duraderas, estamos hablando de cómo impacta la política en el tema de migración forzada, generar políticas de largo plazo, no cortoplacistas ni paños calientes, ¿verdad? Generar una asistencia continua y protección. Cuando hablamos de remesas y manejo de recursos, por ejemplo, está muy presente todo lo que tiene que ver con el rol del Estado, que está buscando ese Estado generar a nivel internacional. Genera miedo, genera confianza. Son cosas que a veces no se hablan de manera inmediata o correspondiente, pero que sí tiene mucho que ver con el tema de responsabilidad del Estado. Bien, ahora sí podemos seguir a la próxima. ¿Cómo podemos utilizar la ciencia política para marcar la diferencia? Porque los estados a veces... Ah, sí. ¿Por qué los estados a veces crean desplazamientos? Entonces es un poquito para seguir la misma línea de lo que estábamos conversando. La ciencia política nos permite ver no solamente el conflicto de intereses, pero también la dinámica política tácita y no tácita, verbal y no verbal, el manejo de las ideologías, el manejo de los actores nacionales, internacionales, la organización, el impacto de las organizaciones internacionales, y ver un poco cómo se puede ver a partir de una metodología o varias metodologías que normalmente últimamente tienen que ver con la metodología no solo de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo de observación directa, cómo se trabaja el tema de migración. Y es lo que más se está trabajando ahora a través de todo lo que tiene que ver con estudio interdisciplinario, las influencias no solo de la ciencia política directa, pero también de, por ejemplo, la antropología social, la antropología cultural, entre otras, muchas, ¿no? Sociología, etcétera. Pero cómo podemos ver desde una mirada que hace 20 años no era así, ¿no? Cuando uno ve, cuando hizo su maestría y va hacia atrás, era muy separada todo lo que era las ciencias, y con una ciencia separada de la otra, y estamos trabajando cada vez más comprendiendo que los grupos interdisciplinarios pueden aportar una mirada mucho más global al tema de migración forzada y a otros temas sociales. Entonces, volviendo acá, ¿por qué los estados a veces crean desplazamientos? ¿Cómo eso se vincula con sus intereses, con la óptica en que queremos que esos países sean vistos a nivel internacional? Pero volviendo al tema anterior, cómo más bien cuando los estados nacionales son congruentes, pueden generar esa confianza, ¿verdad? Y son generalmente los que crean confianza, los que son aquellos encargados de liderar los espacios de cooperación internacional. Entonces esto es muy importante porque es tácito y parece muy básico, pero al final es sustancial a lo que al tema que estamos hablando. Es decir, cómo un Estado nacional genera, vota genera estos migrantes forzados y no tiene conexión ninguna con los valores humanos, ¿verdad? Y digamos también con la Declaración de Derechos Humanos. ¿Podemos seguir? Perdona, ahí alguien tiene el micrófono encendido. Si tuviera la bondad de apagarlo para que no suenen las distorsiones mientras habla la expositora, muchas gracias. Bueno, volvemos a la pantalla para ver un poco, ya para concluir, no sé por dónde vamos, todavía quedan ver un poquito la visión de algunos autores. Ajá. Entonces, ¿cómo se relacionan los estados-nación con los refugiados? Entonces vemos estado-nación, pueblo, territorio, gobernanza, lo que volvíamos al concepto principal. Y volvemos al concepto principal porque es fundamental la gestión de la gobernanza, porque es fundamental saber si decimos pueblo, decimos primero territorio, si decimos gobernanza, o cuál es la información de gobierno que tenemos en relación a cómo se gestan los estados nacionales. La división del mundo en los estados soberanos, los refugiados como ruptura del orden normal. Entonces, empezamos con la idea de que el Estado tiene derechos y responsabilidades y tiene el deber de mantener las condiciones mínimas de derechos en su población, y que cuando eso ocurre cuando ocurre una ruptura en ese hilo constitucional, ocurre lo que habla Arendt
de lo que es la ruptura y genera refugiados. Entonces aquí estamos hablando del tema de cuál es la responsabilidad del Estado. Si rompemos el hilo constitucional, si no se cumplen con los deberes y derechos, se mantiene el equilibrio, entonces entramos en desequilibrio, por lo tanto se generan refugiados, migrantes forzados, etcétera. Igualmente, cuando vemos a Haddad, una consecuencia inevitable del sistema estatal son los refugiados o los migrantes forzados. Pero esto es muy importante decir que tiene que ver también con una gestión no solo de eficiencia, eficacia y efectividad, que es más o menos los criterios que uno pudiera decir de un gobierno que está cumpliendo con su deber, pero también un nivel de voluntad, obviamente de voluntad política, ¿verdad? Pero también de voluntad de qué he hecho con mis recursos y cómo los estoy distribuyendo y cuáles son mis prioridades. Parece muy obvio, pero a veces nos desconectamos de lo esencial. Por eso, entonces, cuando dice Haddad habla de una consecuencia inevitable del sistema estatal es generar refugiados y no hacerse responsables de ellos, o por lo menos tampoco en el no reconocimiento del problema se agrava la situación y por tanto las respuestas son confusas y el nivel de negociación, como lo hemos visto hace pocos días, generan dudas o espacios lentos de retorno y de negociación. Bueno, para terminar con Owen, habla de que el asilo es como reparación de la legitimidad. Entonces, él también lo ve de otra manera. Entonces, el asilo es una manera de reparar el tema que estábamos hablando de la poca eficacia del Estado-gobierno, del gobierno nacional. Bueno, ya para terminar, voy a dejar, ahí vemos algunas ¿cómo se llama? Imágenes o fotografías de este fotógrafo importante en Venezuela que no solamente ha fotografiado los momentos cruciales de los últimos años en Venezuela, pero que ahí podemos ver un poco cómo se ha tergiversado el rol del gobierno en estos temas, ¿verdad? Y también vemos a este muchacho bueno, como dicen ellos mismos, ¿no? Su arma es la bandera. Ahí está el arma contra el arma, ¿no? Entonces, bueno, son fotos muy importantes. Después vemos al lado derecho lo que se está negociando últimamente, y que bueno, que hay que ver el curso que va a tomar y un poco la responsabilidad. Entiendo que fue una reunión bastante corta, pero que se llegó a ciertos acuerdos que, bueno, están todos en línea para allí. Ya culmino diciendo, a manera de conclusión, más bien lo dejo sobre la mesa porque no va a dar el tiempo, pero que es muy interesante poder abordar las siguientes preguntas. ¿Qué explica la disposición de los gobiernos a ofrecer asilo? ¿Cuándo se produce la cooperación para apoyar la protección y las soluciones? ¿Cómo es que a veces los refugiados llegan a ser vistos como una amenaza? ¿Dónde surge el deber? ¿Dónde surge y dónde termina la cooperación internacional? Y me permito decir también dónde empieza, dónde termina la xenofobia y cuál es el rol del Estado en todos estos escenarios. Y ya para concluir sería cuál es el papel de los actores no estatales también en este proceso que es fundamental. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doña Uma. Yo sé que les estoy poniendo un poco de presión, pero quiero felicitarla por estar en tiempo y muy importantes esas reflexiones. Yo siempre digo a los colegas que nosotros necesitamos anclajes teóricos también para interpretar esa realidad, que muchas veces nuestros discursos pierden un poquitito de coherencia cuando no están precisamente abordados desde la ciencia social, desde la ciencia política, desde las ciencias naturales, y por eso hoy en día existe una correlación muy importante entre diplomacia y ciencia, no solamente ciencias naturales, sino también las ciencias sociales que guardan toda su validez. Quisiera ahora pasar a don Irwin para preguntarle la perspectiva del ACNUR acerca de la actualidad del fenómeno de la movilidad ligada también a procesos de solicitud de refugio, o sea, quiénes son esas personas que se mueven y que ya no es simplemente por razones económicas, hay otras razones que están claramente enmarcadas en los instrumentos internacionales y regionales y nacionales en materia del refugio, cuáles, digamos,
¿Qué impulsa a las personas que solicitan refugio a dirigirse a un destino u otro? Es que realmente ellas se proponen un destino o van movidas casi que por una fuerza, digamos, centrífuga a salir de sus países a donde puedan llegar a localizarse. ¿Cuáles son los retos entonces en Costa Rica, en la región? ¿Cuáles son esos desafíos en términos de los estándares que hemos aceptado y de los recursos que tenemos a disposición para atenderlos? Muchas gracias, doña Carmen, y muchas gracias a la Cancillería por invitar a ACNUR a este panel. Es un honor para mí, además, compartir con estos expositores. Quisiera empezar, doña Carmen, por hacer un repaso muy básico de algunos conceptos de qué es el ACNUR. Muy bien señalaba usted que la movilidad humana es inherente a la naturaleza humana. Siempre como especie nos estamos moviendo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ese movimiento no es voluntario? ¿Qué pasa cuando ese movimiento es forzado y hay diferentes elementos que obligan a las personas, con todo lo que eso implica, que salgan de sus hogares? Decía una persona, tal vez doña Raquel recuerde, el refugiado deja atrás todo hasta sus muertos. No tiene ni siquiera el derecho de ir a una tumba a llorar a sus muertos. Entonces, ¿qué pasa cuando ese movimiento es forzado? Lo primero que quiero tal vez señalar es que cuando se habla de solicitar refugio, estamos hablando de un derecho humano y obedece a una larga tradición de derecho, incluso contemplado en la Declaración Universal. El artículo 14 dice claramente, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país del mundo. Y luego podemos, sé que ha sido usted muy enfática en el tiempo, entonces voy a pasar rápido, pero luego podemos discutir en más detalle. Entonces, cuando estamos hablando de solicitar refugio, estamos hablando de una tradición de derechos humanos y de un derecho humano, lo que tiene implicaciones, como explicaba doña Uma muy claramente hace un segundo, para los estados, ¿no? Lo otro que quería mencionar rápidamente, el ACNUR surge en 1950 con una historia muy interesante después de la Segunda Guerra Mundial, que luego podríamos hablar más en detalle, pero en 1951 adopta lo que es nuestro principal instrumento, que es la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, que entre muchas cosas nos ofrece por primera vez un concepto claro de quién es una persona refugiada y que se sigue utilizando hoy, que de hecho Costa Rica ha utilizado en la ley vigente que hay en este país. Entonces, una persona refugiada es una persona que debido a fundados temores, no un temor cualquiera, es un temor fundado, de ser perseguida por motivos de raza o etnia, pensemos que este es un texto del 51, religión, nacionalidad, pertenecer a un grupo social determinado o por su opinión político, se encuentra fuera de su país de origen o residencia habitual en caso de los apátridas, y que no quiera o no pueda acogerse a la protección de su país. Entonces, esta definición que es tan corta y sobre la cual ya se han vertido cientos de libros teóricos al respecto, nos da los 5 elementos, ¿no? Tiene que ser una persona que tiene un temor fundado, que de ser perseguida por alguno de los motivos que he mencionado, que se encuentre fuera de su país, no puede estar dentro de su país, y que no quiera o no pueda acogerse a la protección del mismo. Y al mismo tiempo nos da los otros 5 motivos, que en el caso de Costa Rica se agrega el de persecución por género, que se ha incluido en la ley vigente. La convención además señala muy claramente cuál es la piedra angular del refugio y luego podemos hablar más detalle, pero es el principio de no devolución. Cuando una persona tiene todos los elementos de ser perseguida en el país que está y cruza frontera internacional, invoca la protección internacional, es decir, no me puedo ni quiero acoger a la protección de mi país y por lo tanto invoco la protección de todos los países, por decirlo de alguna manera muy sencilla, tiene el derecho a no ser devuelta hasta que su caso sea resuelto. Y es en esta misma coyuntura en los 50, como les decía, el 14 de septiembre de 1950, que nace el ACNUR con un mandato muy específico de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es proveer protección internacional, asistencia humanitaria y buscar soluciones para todas las personas desplazadas a fuerza en el mundo, lo que crea también una situación muy particular para el ACNUR. El ACNUR no puede decir a ese país si esa situación no la voy a atender. En este momento estamos en 137 países en el mundo atendiendo todos los conflictos de desplazamiento.
muchos que pasan incluso de un día para otro. O sea, podemos pensar aquí en el 18 de abril del 2018, podemos pensar en el 12 de febrero del 22 en Ucrania o incluso en el 7 de octubre recientemente en Palestina. Entonces, como para tener eso, el ACNUR trabaja además con otras poblaciones. Trabajamos con las personas refugiadas, que son las que he mencionado antes, también con los solicitantes de asilo. ¿Quién es un solicitante de asilo, solicitante de refugio? Una persona que ya cruzó la frontera internacional, que ha invocado la protección internacional, pero que está a la espera que su país de refugio determine si encaja o no encaja con el concepto de refugiado que antes expliqué. Mientras está en esa espera, es una persona solicitante de refugio. También trabajamos con las personas apátridas, tenemos mandato, es unas personas que ningún país reconoce como ciudadano o ciudadana y que tienen unas implicaciones terribles. Y con los desplazados internos, que es exactamente, es muy parecido al concepto de refugiado, pero que no llega a cruzar una frontera internacional reconocida. Y ahora lo vamos a ver, la inmensa mayoría de personas desplazadas no logra, no llega en su mismo drama a cruzar la frontera. Y finalmente también trabajamos con retornados. Tenemos mandato para trabajar con estas 5 poblaciones. Perdón, pensé que si pone la presentación de Cancillería 23, porque ahora quisiera tal vez, doña Carmen, tomarme unos minutos para repasar esa. Sí. Estos conceptos estaban en la primera, si quieres saltas directo a la segunda, para hacer un repaso muy rápido de cuál es la situación de este desplazamiento forzado en el mundo. Puedes pasar a la tercera de una vez. Vamos a ver. Mientras pone la presentación, quisiera aprovechar para decirles que el ACNUR todos los años saca el informe de tendencias globales. Sale todos los años alrededor del 20 de junio, que es el Día del Refugiado, pero que además saca un reporte intermedio que salió justamente esta semana. Esta semana, de hecho, la conferencia de prensa que da el alto comisionado el martes mencionaba la cifra de 114 millones de personas desplazadas en el mundo. El informe, que lo puede encontrar y con mucho gusto se lo puedo facilitar, doña Carmen, habla de 108 millones de personas. Pero ¿por qué se hace esta diferencia? Lo voy a explicar ahora. Bueno, número uno, 108 millones de personas son muchos. ¿Esa es la población completa de Egipto o es 22, 23 veces la población de Costa Rica? En el primer gráfico, sé que está ahí chiquito, pero quiero ir señalando como algunas ideas. Podemos ver qué es lo que ha pasado en los últimos 40 años. Fíjense que del 2011, que empieza a subir, al 21, hemos pasado de 40 millones de personas desplazadas a más de 110 ahora, 108, 114. Quiere decir que hemos más que duplicado el desplazamiento. Es decir, necesitamos todavía muchísimo más atención, muchísimo más trabajo para poder atenderlo. Y ahora podemos desglosar un poquito quiénes son. Personas bajo el mandato del ACNUR, es decir, personas refugiadas son alrededor de unas 29.4 millones. Separado tenemos la situación de los palestinos que están bajo el mandato de la UNRWA, que son unos 6 millones de personas, pero que ahora tienen una situación de desplazamiento adicional. Desplazados internos, 62.5 millones, solicitantes de asilo, 5.4 millones, y personas que necesitan protección internacional, y aquí esto es muy importante, que están en unas áreas grises importantes, son 5 millones. ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde vienen y hacia dónde están yendo? Vienen mayoritariamente en el mundo en este momento de Siria. Todavía Europa está acogiendo una cantidad importante de sirios, 6.5. En algún momento este número de personas que salieron de Siria era bastante más grande. Ha habido ya algún nivel de retorno. También de Ucrania, que anda alrededor de los 6 millones, y de Afganistán, solo para mencionar los 3 más grandes. ¿Y hacia dónde están yendo estas personas? Hacia Turquía, que sigue siendo el país que tiene más refugiados, acoge más refugiados en el mundo, con cerca de 3.6 millones. Irán con 3.4 millones. Colombia con 2.5 millones. Alemania y Pakistán. Fíjense que además Alemania destaca por ser uno de los pocos países europeos que cuenta con más de 2 millones de personas refugiadas. Pero ¿qué quiero señalar aquí que es muy importante? El desplazamiento está siendo tan grande, tan rápido, que incluso cuesta reaccionar. El desplazamiento de los ucranianos ha sido el más rápido desde la Segunda Guerra Mundial.
desde la Segunda Guerra Mundial no habían desplazado tantos millones de personas, en poco menos de 2 meses ya había 5 millones de ucranianos fuera de Ucrania. Lo que pone una presión evidentemente en las fronteras, en los estados, en los organismos internacionales, porque cómo se atiende tanta gente. Lo que mencionaba al inicio, 108, 114 millones. Se está moviendo tanta gente y tan rápido que incluso es difícil contarlas. El ACNUR, para hacer el informe de tendencias, depende 100% de los estados. Son los estados quienes llevan, digamos, esta estadística, las proveen al ACNUR, se compilan y se presentan. Pero solo lo que va de este año, con el conflicto de Ucrania, Sudán, República Democrática del Congo, Myanmar y lo que ha pasado en Palestina a partir del 7 de octubre, ni siquiera alcanzamos que el mismo informe que sacamos esta semana estuviera actualizado. Si solo estos mismos desplazamientos han generado literalmente millones. Entonces, esto nos pinta un panorama muy, muy particular. Quisiera avanzar, por favor, a la otra para ver qué está pasando en nuestro continente. Como bien apuntaba doña Carmen, la situación de desplazamiento en América ha cambiado de una forma radical. Hace 10 años no teníamos este tipo de desplazamiento. Hablaba con doña Raquel hace un segundo, cuando empezamos en el 2016-2017, nos llevamos a la cabeza porque el 31 de diciembre del 2017, perdón, había 6.337 nuevas solicitudes de refugio en Costa Rica. Y decíamos, no, pero ¿cómo van a hacer? Hoy la situación en el continente es otra. Quiero marcar 3 aspectos. Uno, el desplazamiento de las personas venezolanas es uno de los más grandes del mundo. Han salido, según los datos de la plataforma de OIM y ACNUR, 7.7 millones de personas venezolanas se han desplazado por el mundo, de las cuales 6.5 siguen en el continente. Es decir, se ha ido a otras regiones, más o menos 1 millón, pero de esas 6.5 millones están en algún lugar entre Canadá y Argentina, creando uno de los mayores desplazamientos en las Américas en la historia. Lo otro, hay una gran diversidad de personas en desplazamiento y en movilidad en las Américas, que genera una serie de zonas grises. Calculando muy rápido y con mucho cuidado, porque estas poblaciones no se pueden sencillamente sumar, hay unas 17 millones de personas que se están moviendo, básicamente. Aquí hay algunos datos que son interesantes. Personas refugiadas en todo el continente, poco menos de 1 millón. Sin embargo, solicitantes de asilo que están esperando que alguno de los estados les dé una resolución, 3.5 millones. Desplazados internos, 7.4 millones. Colombia sigue siendo el país en el mundo que tiene mayor cantidad de desplazados internos. Personas apátridas, solo unas 6.000, porque por suerte hemos tenido unas políticas muy favorables. De hecho, Costa Rica es un país libre del riesgo de apatridia gracias a los esfuerzos de la Cancillería. Y hay otros 5 millones que están en categorías de necesidad de protección internacional, pero distintos. A esto sumamos el desplazamiento de las personas que en el lenguaje de la ACNUR llamamos en movimientos mixtos, que es este movimiento que estamos viendo actualmente de sur a norte, que incluye personas migrantes, personas con necesidad de protección internacional, refugiadas. Es una gran mezcla, es un éxodo completo que vemos constantemente pasar y que según informes del gobierno de Panamá, al 30 de septiembre ya han pasado por el Darién y por las fronteras panameñas de Colombia a Panamá al menos 408.000 personas. Probablemente la mayoría también han cruzado a Costa Rica. Esto es 70% más que el año pasado para el mismo periodo, en el que ya habían pasado 151.000. Entonces, además nos habla que tenemos otro desplazamiento sumamente complejo, con unas características muy complejas y en las que incluso es difícil encajarles en alguno de los conceptos legales que tenemos, que estamos usando. Y retomo ahí un poco lo que decía doña Uma también, que es necesario seguir abordando desde la academia, desde lo legal, para poder adaptarnos a eso. ¿Qué pasa en Costa Rica? Veamos que es la siguiente slide, por favor. Muy rápidamente. En este momento, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, en Costa Rica hay unas 208.000 personas bajo algún nivel de protección internacional. La mayoría siguen siendo solicitantes de refugio, unas 190.000, hay 16.000 refugiados reconocidos y solo 267 personas en riesgo de apatridia. Digo riesgo porque en Costa Rica, cuando una persona se reconoce apátrida, inmediatamente puede iniciar el proceso de nacionalidad. La inmensa mayoría de estas personas, más o menos 88%, son nicaragüenses y han llegado a partir del 2018.
Llama la atención que antes del 2018 en solicitudes de refugio, y creo que doña Raquel puede hablar de esto con más detalle, había menos de 100 nicaragüenses solicitando refugio. A partir del 2018 llegamos a cifras que ya ponen una cierta presión sobre la capacidad de la Dirección General de Migración y Extranjería, pero también como país 208,000 personas representa el equivalente más o menos al 4.8% de la población total. En términos proporcionales, Costa Rica está respondiendo a la situación de desplazamiento de una forma contundente, comprometida y que debe ser reconocida por la comunidad internacional. Dos puntos chiquitos aquí también para terminar en aras del tiempo. Tenemos a la derecha el mapa del desplazamiento de los movimientos mixtos, que evidentemente requiere de la atención del Estado, requiere la atención de las instituciones que se están haciendo cargo de que este flujo no solo sea siguiendo el texto del Pacto de Migraciones, que sea ordenado y que también sea seguro, sino que también ahora están trabajando en que sea un poco regular. Entendemos perfectamente que no son personas que van a recibir ningún tipo de visa, pero que con los acuerdos recientes que ha tomado el presidente de la República con su homólogo de Panamá, podría tener, digamos, unas posibilidades. Y lo otro que quiero señalar es Costa Rica en el mundo. Fíjense en el gráfico de la izquierda, en el que Costa Rica aparece como el tercer país en el mundo con mayor cantidad de nuevas solicitudes de refugio a 14 de junio del 2023, solo superado por Alemania y Estados Unidos. Insisto, quiere decir, según las estadísticas, que Costa Rica está respondiendo a la situación de desplazamiento de una forma comprometida y de una forma contundente. Aquí, más que retos, doña Carmen, luego podemos hablar, se abre, creo que, una serie de oportunidades para los diplomáticos, para los organismos humanitarios, en señalar que en Costa Rica es probablemente unos pocos países en los que convergen dos desplazamientos. Uno de norte a sur, en los que vienen personas nicaragüenses debido a la situación que vive ese país, pero otro de sur a norte, y por ahora, por suerte, todo fluye muy bien y todo sigue pasando, pero que pone a Costa Rica en una situación de fragilidad en caso de que hayan problemas en ambas fronteras, podría generar una situación humanitaria que el país se vería en la obligación de mantener. Ese esfuerzo que Costa Rica hace permite que a nivel diplomático se pueda presentar la oportunidad y buscar los apoyos, tanto políticos como financieros, siendo que estamos muy claros que ningún Estado, ni por grande ni por rico que sea, puede resolver ni atender esta situación. Se requiere necesariamente la participación de muchos estados, de muchas voluntades, y creo que en ese sentido, pues la Cancillería juega un papel fundamental en este tema. Lo dejo ahí y con mucho gusto podemos luego hablar en más detalle de algunos de los temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sin duda ahora vamos a tener un espacio para que podamos complementar algunas ideas al final para poder darle continuidad. Yo voy a hacer un pequeñito cambio y tal vez le voy a pedir, como ya don Irwin mencionó la cuestión de la patridia, quiero de una... Sí, lo sé, pero creo que es un buen nexo para que tal vez don José Carlos nos converse un poquito de la patridia, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre apatridia, movilidad y vulnerabilidad? ¿Cuál es la causa de la apatridia y por qué es importante su atención? ¿Cuál ha sido la correlación con la dignidad y el estatus identitario y jurídico del individuo? Entonces, tal vez, don José Carlos, tiene usted la palabra para que un poco se refiera a ese tema tan importante. Muchas gracias, doña Carmen, y bueno, aprovecho para saludar a los amigos, amigas, compañeros que están conectados, así como los compañeros que están hoy aquí en el salón. Indudablemente, cuando uno habla de la apatridia, es importante ubicarnos que después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los principales consensos que hubo en la Declaración Universal, en su artículo 15, fue el reconocimiento del derecho a la nacionalidad como uno de los derechos humanos de mayor valor, de mayor significado, por lo que implica en el desarrollo, en el reconocimiento de la dignidad inherente de todo ser humano. Por eso es que siempre se ha mencionado que la apatridia suele ser una situación absolutamente anómala de la condición humana. ¿Por qué? Porque lo usual es que una persona tenga nacionalidad. La Convención de 1954, que es una convención que si ustedes ven en su ubicación temporal,
corresponde a todo ese periodo de proliferación posguerra, en donde además surgen convenciones como la de los refugiados, Convención de Apatridia, que son prácticamente como primos hermanos, ¿verdad? La Convención de 54 nos va a definir que una persona apátrida es toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. Es decir, básicamente una persona que carece de nacionalidad. Esta definición ha sido considerada por la Comisión de Derecho Internacional como una definición que ha entrado en el derecho consuetudinario, el derecho internacional, y que además es una definición que los estados que ya ratificaron este instrumento y los que todavía podrían hacerlo no pueden generar ningún tipo de reserva sobre este concepto. Siguiente, por favor. En este sentido, la apatridia, y dentro de este enfoque de población con vulnerabilidad, indudablemente coloca a la persona en una situación de absoluta invisibilidad social. ¿Por qué? Porque ante esta carencia de un reconocimiento jurídico, la persona se ve seriamente limitada e incluso obstaculizada completamente para poder acceder a una serie de derechos, a una serie de acciones que la nacionalidad como derecho humano permite instrumentalizar. Y en esa imagen que ustedes ven ahí, en ese momento, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el poder acceder a educación formal, a la seguridad social, a un trabajo con todas las garantías correspondientes, a la identificación, incluso temas de proyecto de vida como contraer matrimonio jurídicamente hablando y legalmente reconocido. Una persona evidentemente que carezca de nacionalidad pues no podría hacer ese negocio jurídico, el ejercer eventualmente el derecho al voto, el documento de viaje, entre otros. Entonces, como ustedes pueden ver, la apatridia básicamente significa una anulación de la persona, una invisibilización de la persona que incluso el ACNUR ha considerado o ha manejado mucho el concepto de los invisibles, ¿verdad? Los invisibles, ¿por qué? Porque son personas que se les dificulta o se les obstaculiza todo este acceso a determinados derechos. Siguiente. ¿Cuáles podrían ser las causas de la apatridia? Pues bueno, la apatridia es generada en una variedad de contextos y en una multiplicidad de escenarios. Mayoritariamente se habla, ¿verdad?, que la apatridia es generada por situaciones de discriminación, raza, etnia, religión, idioma. Si uno ve, por ejemplo, los casos en Costa de Marfil, Bangladesh, Birmania, Siria, son incluso lo que vimos en algún momento con lo que estaba ocurriendo entre República Dominicana y los ciudadanos provenientes de Haití, pues evidentemente hay presiones importantes por estos conatos de discriminación que dificultan a las personas poder acceder o mantener incluso su nacionalidad. Algunas lagunas en la legislación en materia de nacionalidad, la aparición, la sucesión de nuevos estados. Esto pues es un tema muy interesante. Incluso Costa Rica en su experiencia en algún momento tuvo un caso de un joven que había nacido en la antigua Unión Soviética y evidentemente ante la desaparición de la URSS, su nacimiento pues no fue debidamente, digamos que registrado y se le imposibilitó poder adquirir la nacionalidad rusa. Es un claro ejemplo. Y quizás uno que es al que más nos enfrentamos nosotros en Costa Rica, y un poco con lo que ahora ha señalado don Irving, es el tema de no contar con un registro de nacimiento. El no contar con un registro de nacimiento per se no significa que la persona es apátrida, pero indudablemente lo coloca en un riesgo significativo de apatridia. Y en el caso costarricense, la mayoría, en un porcentaje muy alto de los casos que ingresan a nuestros estudios como solicitantes de la condición de persona apátrida, son personas que provienen o tienen algún vínculo con Nicaragua en su gran mayoría, y que son personas que por diversas razones, incluso originadas en la época de la guerra civil que en su momento se vivió, que hubo incluso una quema del registro civil en Nicaragua, las debilidades del registro, entre otros factores, pues ha generado muchas debilidades en los registros de nacimiento de algunas personas que ya sea han migrado o que incluso son casi que considerados como personas apátridas in situ, es decir, personas que nunca han salido de Costa Rica desde su infancia, han hecho toda su vida en el país, pero dadas estas circunstancias, pues carecen de una documentación que tiempo más adelante, cuando ya se ven necesitados de buscar trabajo, acceder a la educación, pues se dan cuenta que carecen de esta documentación. Entonces, vean que hay causas muy variadas
En el caso costarricense ocurre algo muy interesante y es que Costa Rica, desde la constitución política, de una forma muy generosa, combina los criterios del ius sanguinis y ius solis, lo cual de alguna forma genera una protección muy significativa para que todo nacimiento que ocurre en Costa Rica o un nacimiento en el exterior donde se pueda vincular con un costarricense, pues podría quedar cubierto bajo esa protección constitucional. No obstante, a pesar de esta circunstancia, dadas algunas situaciones culturales, de ubicación geográfica, entre otras, hemos incluso observado casos donde hay personas que, como ustedes recordarán, que era muy usual hace tiempo atrás, sus nacimientos ocurrieron con partera, sus nacimientos nunca fueron inscritos, incluso en algún momento tal vez donde el Tribunal Supremo de Elecciones no tenía mucha presencia institucional en zonas alejadas, y eso tiempo después pues ha colocado a algunas personas que cuando intentan inscribir su nacimiento en el Tribunal Supremo de Elecciones tienen nula posibilidad porque no tienen pruebas fehacientes de que su nacimiento ocurrió en Costa Rica, incluso la partera ya se murió, ¿verdad? Entonces son personas que también incluso podrían entrar dentro de este enfoque de apatridia. Siguiente. Dentro de esta ruta, me gustaría nada más comentarles, ¿verdad? Brevemente que Costa Rica ha hecho pues un desarrollo progresivo, positivo en la regulación de la apatridia. En 1979, Costa Rica, la Asamblea Legislativa aprobó en un mismo paquete las convenciones de refugio y de apatridia, un poco, digamos, bajo esta misma óptica y órbita que señalaba don Irving, y sobre todo por las características de esos instrumentos de un componente humanitario muy significativo. Pero fue hasta el 90 que Costa Rica se percató que tenía una convención debidamente ratificada, pero que no tenía claridad en quién era la instancia competente para tramitar o conocer esos casos de apatridia que se establecían en una convención que hablaba de cuál era el estatuto de estas personas, pero que no explicaba cómo se declaraban como tal. Y la Cancillería en los años 90, desde la Dirección Jurídica, se hace una solicitud de criterio a la Procuraduría y la Procuraduría explica en los 90 que la determinación de la apatridia, para, digamos, hacerlo muy resumido, era un proceso que tenía que recaer en la Cancillería. ¿Por qué? Porque el hecho de decir que una persona no es nacional de un estado involucra a esa persona con el resto de la comunidad internacional. Entonces vean qué interesante que esa declaratoria fue perfilada por la Procuraduría como una acción que la Cancillería quizás era la más competente para poder realizar esa gestión. Pasaron los años, se hicieron algunos procedimientos de declaratoria de apátrida, un poco, digamos, en la marcha, armando procedimientos un poco amparados o sustentados también en los principios del procedimiento administrativo, pero fue quizás hasta el 2016 cuando se da la firma del reglamento que permite establecer un procedimiento de declaratoria de persona apátrida, pero lo más importante es brindar de un debido proceso este trámite. Es decir, todas las personas que tienen la necesidad de que se inicie un trámite para valorar, analizar si efectivamente se encuentran en una situación de apatridia, van a contar con un procedimiento debidamente reglado, con sus etapas debidamente señaladas y amparadas, como les digo, bajo el gran sombrilla del debido proceso. Para ese momento, 2016, en ese acto que ustedes ven en el momento al entonces canciller, don Manuel González y a don Luis Guillermo Solís, fue un acto además muy significativo porque Costa Rica se convirtió en ese momento en el primer país en Latinoamérica en contar con un procedimiento para la determinación de la persona apátrida. Siguiente. Y en esta ruta, ¿verdad? Donde evidentemente la emisión de este reglamento vino a visibilizar aún más la situación y a generar a las personas más herramientas para que los trámites pudieran ser conocidos y tramitados desde la Cancillería. El Tribunal Supremo de Elecciones también, como se dice coloquialmente, se puso las pilas y dijo, ok, si ya la Cancillería está realizando un trámite para la declaratoria de la persona apátrida, es evidente y necesario que el Estado ofrezca soluciones duraderas, porque no era necesario o no era suficiente, mejor dicho, que una persona permaneciera bajo un estatus de protección especial que otorga migración, ¿verdad? Bajo la categoría de persona apátrida,
ya previamente declarado por la Cancillería, sino que esa persona pudiese optar por la nacionalidad costarricense. Y es así como en el 2018, después de una reforma al reglamento de naturalizaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, Costa Rica, además, nuevamente, que creo que son esos hitos importantes de señalar, se convierte en el primer país en la región de otorgar una nacionalidad a una persona apátrida. Y esta fotografía es el caso de doña Loísa Castro, que es un caso además que tuvo una publicidad muy importante, tanto por parte del ACNUR como por parte del Tribunal Supremo de Elecciones y la Cancillería, que incluso en ese mismo momento, tanto doña Loísa como una activista muy, muy famosa a nivel internacional que se llama Maja Mamo, se convirtieron en ese momento casi que en las dos primeras personas en adquirir una nacionalidad. Doña Loísa, costarricense, y Maja Mamo, brasileña. Y doña Loísa era una persona que tenía ciertos vínculos con Honduras, pero nunca se logró determinar su nacimiento. Y bueno, se convirtió en la primera persona en tener la nacionalidad costarricense. Para que ustedes tengan una idea, al día de hoy, de las 286 personas que en su totalidad han sido declaradas como personas apátridas en Costa Rica, de estas 106 ya han sido naturalizadas costarricenses. Es decir, ya hay 106 personas que, como ahora señalaba don Irving, dejaron ese riesgo de apatridia, ¿verdad? De alguna forma, y encontraron una solución duradera en el Estado. Para ir cerrando brevemente, comentarles algunos proyectos muy innovadores que el Estado ha implementado en los últimos años para poder hacer un abordaje integral de situaciones donde se han identificado riesgos potenciales de apatridia. Uno de ellos, quizás el más llamativo por ser un proyecto binacional, Costa Rica-Panamá, fue el proyecto Chiriticos, donde con el apoyo del ACNUR y los buenos oficios, evidentemente, entre los Tribunales Supremos de Elecciones de Costa Rica y Panamá, se logró que la población Novi Buglé, que estaba en tránsito y que tenía un riesgo importante de apatridia, pudiese encontrar, de cierta forma, algunos mecanismos expeditos para poder documentar aquellos casos que fueran necesarios frente a personas que no tenían en ese momento una documentación, una nacionalidad claramente definida. En esa imagen, ustedes pueden ver, es una imagen completamente real. Es un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones atendiendo a población Novi Buglé en ese momento, que posteriormente se vio beneficiada de esta obtención de una nacionalidad. Siguiente. Y recientemente, en el 2019, Costa Rica, en el marco de el segmento de alto nivel de apatridia celebrado en Ginebra, después de ver toda esta ruta que rápidamente les he explicado, Costa Rica pues propuso 4 compromisos muy puntuales para seguir avanzando en esta ruta de la progresión y de la protección efectiva hacia la población apátrida. Entre esos, la reducción de los plazos de resolución. Con anterioridad, una resolución para la declaratoria apátrida duraba entre 1 a 2 años prorrogable. Actualmente el plazo se rebajó de 6 meses a 1 año. Eso a través de un compromiso que hizo Costa Rica después de observar cómo se estaba de alguna forma comportando las solicitudes aquí en la dirección. Además, Costa Rica se comprometió a realizar visitas periódicas, es decir, hacer un trabajo comunitario en aquellas áreas donde existían riesgos importantes de apatridia o personas apátridas. Y esto es muy importante porque es sacar a la Cancillería del centro de San José y llevarlo a zonas rurales con focos importantes de personas con ese tipo de necesidad. Entonces ahí se capacita funcionarios, se capacitan líderes y se atienden solicitantes nuevos de personas apátridas. En eso, las compañeras Shirley Powell, que me parece que está conectada, y Xiomara, que son las psicólogas, han hecho un trabajo muy importante en territorio para poder hacer este abordaje. Los documentos de identidad, eso es uno de los avances más importantes. Y bueno, en la época en que doña Raquel estuvo como directora en inmigración, nos apoyó muchísimo para poder cristalizar este compromiso, y era que, ok, ya teníamos a las personas apátridas con un procedimiento, ya teníamos la posibilidad de que se naturalizaran, pero no teníamos la posibilidad de que las personas apátridas tuvieran acceso a un documento de viaje. ¿Y por qué? Porque es importante, porque además de garantizarles su libre circulación, incluso fuera de las fronteras, vean qué importante esto. ¿Qué pasa si una persona solicitante de la condición de apatridia tiene la
remota posibilidad de poder inscribir su nacimiento en un país que tenga algún vínculo potencial, pero no tiene un documento de viaje que le permita desplazarse legalmente fuera de Costa Rica si ya se encuentra acá, evidentemente. Ese documento de viaje le asegura a esa persona solicitante de apatridia, eventualmente incluso poder viajar legalmente, salir del territorio y procurar su inscripción en algunos casos que sea necesario. Y el último compromiso, evidentemente, digamos, de los más importantes es el asegurar la integración, ¿verdad? Es decir, sensibilizar a toda la institucionalidad. Se han dado campañas promovidas desde la Cancillería, como la campaña No Sos Invisible, que lo que busca es que las personas declaradas apátridas se integren en la sociedad costarricense, que las personas conozcan qué es ser apátrida, y ya nos ha pasado como vemos personas apátridas que han sido beneficiadas de una beca universitaria, que llegan a la seguridad social o alguna institución, y de alguna forma eso es parte de este enfoque de integración y de promover la mayor inclusión de esta población. Creo que por aquí quedaría un poco para que tengan esta pincelada de lo que se ha hecho, de lo que es una persona apátrida, y quedaría ahora atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José Carlos. Paso inmediatamente la palabra a doña Natalia Bolaños para que tal vez ella nos comente en qué plataformas internacionales Costa Rica está participando que abordan estos distintos fenómenos de movilidad y qué fenómenos nuevos pueden estarse dando que ya van siendo objeto de esa atención en esas diversas plataformas. Tiene usted la palabra, doña Natalia. Muchas gracias. No sé si podemos ponerla. Bueno, mientras la ponen, quiero darle muchas las gracias a doña Carmen por tenerme en este espacio y me siento muy honrada de estar aquí con estos colegas de los que siempre aprendo. Y además quisiera mucho agradecer a don Irving por este contexto que nos dio. Ajá, si quiere poner la segunda, por favor. Ajá. Porque yo quería, para dar una idea general de qué era lo que estaba sucediendo, hablar un poco del contexto que ya don Irving nos comentó, porque en temas de movilidad, en situación de vulnerabilidad, hay dos poblaciones, como las necesitadas de una protección internacional, que ya habló don Irving, de que estamos hablando de 208,000 personas que hay en Costa Rica, y las personas en tránsito, que también él ya nos mencionó, que el 70% de esa población que se mueve de sur a norte son personas de nacionalidad venezolana. Entonces, una situación en tránsito que genera una gran vulnerabilidad, una situación de vulnerabilidad en todas estas personas que requieren la atención de los diferentes estados. Esta atención, ¿cómo puede darse? Puede darse en un nivel institucional directo, ¿verdad? Cada una de las instituciones, según su competencia, atender migración, atender a las personas, salud, trabajo, cada una de las instituciones por separado. También se pueden articular esfuerzos interinstitucionales, que ya usted muy bien comentó, como MINARE, estrategias nacionales para la atención, pero también qué pasa cuando estos fenómenos que suceden y estas dinámicas de migración literalmente atraviesan las fronteras, que se requiere una articulación y un diálogo entre países que permitan a un nivel diplomático establecer cuáles son las prioridades y cuál es la narrativa y cuáles son las necesidades de una región y a nivel global, porque finalmente las migraciones son un tema global. Entonces, yo quisiera compartirles las principales plataformas, porque hay mucho más de las que yo estoy presentando, las principales plataformas que se trabajan desde el Departamento de Derechos Humanos, y si quiere, podemos pasar. Y la primera de ellas es la Conferencia Regional sobre Migraciones. En esta conferencia participan 11 países, desde Canadá hasta Panamá. Y es un espacio en el que lo que se quiere es hacer un intercambio de cuáles son las buenas prácticas, de cuáles son las prioridades de la región, articular esfuerzos también a nivel regional para la atención de todos estos desafíos que representa la migración, y en este momento también lo que está más en la mirada es los desafíos que presenta la migración irregular. A mí lo que me parece y lo que identifiqué son dos oportunidades muy específicas en el tema de la CRM. Costa Rica en algún momento tuvo la PPT, en la que participó doña Raquel, pero ahora la tiene Panamá.
Y Panamá está dando se está enfocando mucho en el enfrentar los desafíos que presenta la migración en tránsito y las personas que atraviesan la selva del Darién, con todos los riesgos que esto implica. Hay muertes, desapariciones, personas víctimas de la delincuencia internacional, ¿verdad? De la delincuencia organizada, personas víctimas de trata, personas objeto de tráfico. Entonces, esta primera oportunidad que se presenta en esta plataforma tiene que ver con que Panamá ha presentado una propuesta de intercambio de información a nivel de todos los países. Entonces, además, la conferencia regional trata de articular esfuerzos con la Conferencia Suramericana de Migración, lo que querría decir que lo que se propone es un intercambio de información a lo largo de todo el continente, de todas las personas que van en tránsito. ¿Y esto para qué? Para mejorar datos, mejorar registro y al final de todo mejorar la gestión de fronteras de todos estos países en la mirada de dar una atención humanitaria a todas estas personas. La segunda oportunidad es que también se está proponiendo una generación de una estrategia de comunicación que cambie un poco el foco y que produzca un relato positivo de la migración y además advertir sobre los riesgos de una migración irregular. Esa sería en principio la CRM. También es un espacio para visibilizar necesidades, así como lo decía don Irving, y conseguir un poco el acceso a la cooperación internacional. La reunión viceministerial va a ser en diciembre con la participación de Cancillería y también pues de las instituciones rectoras como el Ministerio de Gobernación. Si quiere puede pasar a la siguiente, por favor. El siguiente es el marco integral regional para la protección y soluciones MIRPS. Este es un sistema, una plataforma un poco más reducida en el términos de países, porque son 7 países, desde México también a Panamá, que se centran específicamente en la atención de personas refugiadas. Entonces, en esa plataforma regional, cada uno de los equipos nacionales de todos estos países participan en planes anuales y compromisos que se generan ante esta plataforma con la finalidad de visibilizar todos los esfuerzos, pero también visibilizar necesidades. En esta plataforma hay una oportunidad porque existe una plataforma de apoyo conformada por países que al ser conscientes de que es una problemática regional, quieren brindar apoyo y en esta plataforma están países como Estados Unidos y Canadá. Quisiera mencionar que en esta plataforma Costa Rica ha tenido un papel de liderazgo porque en esta plataforma se conforman grupos de trabajo. Entonces, Costa Rica, liderando con funcionarios del Ministerio de Trabajo, lidera un grupo regional sobre derechos laborales e integración. Entonces, a partir del liderazgo del Ministerio de Trabajo, muchos de los países han articulado buenas prácticas en el tema de integración de personas refugiadas y solicitantes. Esta reunión, la anual, también va a ser ahora en noviembre. Sí, va a ser en noviembre, también con la participación de Cancillería y presenta entonces la posibilidad de contarle al resto de los países cuáles son los avances de Costa Rica, posicionar a Costa Rica como un país protector de los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas y establecer cuáles son las necesidades que se tienen. El siguiente, por favor. La siguiente plataforma es el proceso de Quito. El proceso de Quito fue establecido en el 2018. Tiene la participación de casi todos los países suramericanos y además la participación de México, República Dominicana, Costa Rica y Panamá y centra su atención en la población venezolana. Cobra importancia en este momento que hay un aumento en el volumen del tránsito de personas venezolanas. Y también en este espacio se cuenta con un grupo de amigos que también busca apoyar a cada uno de los países a hacer frente a los desafíos de esta migración. En este grupo de amigos participan actores muy importantes como la Unión Europea y el BID. Y la oportunidad que presenta a este momento el proceso de Quito es que se está escogiendo la próxima presidencia pro tempore. En esta elección
no solo hay una oportunidad para que la plataforma escoja cuál será el país líder, sino también posicionar cuáles son los temas más importantes de la región y a partir de ahí generar un relato y una narrativa de cuáles son las necesidades y los avances que existen en este tema. La siguiente, por favor. La Declaración de Los Ángeles no es exactamente en sí una plataforma, es una declaración que fue aprobada el año pasado en la Cumbre de las Américas, pero que a partir del seguimiento, el cumplimiento de cada uno de los pilares de esta declaración, se han conformado grupos de trabajo en los cuales Costa Rica participa. Costa Rica participa en un grupo de trabajo liderado por Canadá que tiene que ver con los mejoramientos del sistema de asilo, que también representa una oportunidad y la posibilidad de posicionar a Costa Rica como un sistema, un país que tiene un sistema de refugio sólido y que requiere sí o sí de la participación de otros actores para que ese mejoramiento de verdad tenga un avance significativo. Y finalmente, la siguiente, la última. Alrededor de esto se generan cumbres y reuniones bilaterales, como la cumbre que mencionó doña Uma, que acaba de pasar en Palenque, México, que fue convocada por el presidente de México y el presidente de Colombia, con la intención de generar un relato regional común que posicione y que visibilice todos los esfuerzos de la región. También hay reuniones bilaterales muy importantes que ya mencionó Irving entre el presidente de Costa Rica y su homólogo de Panamá para llegar a generar soluciones pragmáticas que verdaderamente impacten la situación en la frontera sur, que ya se está generando toda una estrategia que veremos, ¿verdad? Que veremos los resultados más adelante. Finalmente, yo creo que podemos pasar a la otra. Quisiera mencionar los dos pactos de los que habló doña Carmen al inicio, que son los pactos que cobijan y que realmente generan los principios generales que deben seguir todas las acciones que toma el país y que guían también el actuar de cada una de estas plataformas y cada uno de estos países. El primero es el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura, Migración Segura, Ordenada y Regular, que tiene un mecanismo de seguimiento que se llama el Foro de Examen de la Migración Internacional, el FEMI, del cual Costa Rica participa y se ha posicionado siempre como líder en los avances de migración. Y finalmente, el Pacto Mundial sobre los Refugiados, que también tiene un mecanismo de seguimiento que de hecho va a ocurrir este año en Ginebra, en diciembre, que es el Foro Mundial sobre Personas Refugiadas, en la cual realmente ahí hay una verdadera oportunidad porque cada uno de los países en este espacio presentan a la comunidad internacional cuáles son sus compromisos de avance en este tema. Entonces, Costa Rica puede contar cuáles han sido sus logros, pero además puede decir cuáles son sus necesidades. Podemos avanzar hasta acá, pero necesitamos que el principio de responsabilidad compartida sea realmente efectivo con todos los países en la región y en el mundo. Entonces, yo creo que eso es como una mirada muy general. Creo que sí cumplí con el tiempo y les agradezco mucho y quedo atenta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Natalia. Sí, claramente uno quisiera que cada uno de ustedes contara con mucho más tiempo, pero el tiempo corre y nos queda todavía dos expositores más. Yo quisiera en ese sentido rogarles que tratemos de compactar un poco más las presentaciones para poder abrir un espacio para los colegas que nos están siguiendo y que a lo mejor tienen preguntas. En ese sentido voy a invitar al doctor Salas, que está conectado virtualmente, un poquito para preguntarle o para invitarlo a que se refiera a su experiencia como ciudadano, como voluntario, ¿cuál es su perspectiva en la atención de las situaciones que se presentan muchas veces en la frontera sur en términos de migrantes que van hacia el norte, de personas que de pronto están interesadas en el refugio? Y yo sé que usted en algún momento, hace algunos años, estuvo muy activo como voluntario en esa zona y nos gustaría pues esa mirada desde el costarricense voluntario que llega a apoyar en la atención de esas situaciones dramáticas que enfrentan estos seres humanos que se están moviendo. Adelante, doctor Salas. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, doña Carmen.
Por supuesto que es un gran gusto participar con ustedes. Quiero decirles que he aprendido muchísimo de las presentaciones de los compañeros que han participado, pero lo que ustedes no saben es que ya sé a quién buscar para pedir ayuda. Todos los de la mesa ya los tengo en lista para buscar ayuda cuando estamos metidos en estas broncas. Bueno, yo quería contarles que este grupo nuestro de médicos y enfermeras, odontólogos, voluntarios, nace por allá en 1970, cuando en la Universidad de Costa Rica existía un enorme compromiso social con todas las poblaciones más deprimidas del país, que nos permitió desde la universidad, por una enorme proyección, no internacionalmente en ese momento, pero era más bien a las comunidades nuestras, más alejadas, ¿verdad?, del país, que no tenían servicios de salud, no existían los EVAIS, no existían la ampliación de las clínicas del Seguro Social, el Ministerio de Salud tenía unidades sanitarias que eran muy poquitas, y nuevas comunidades surgían, como por ejemplo Cariari, que eran proyectos del IDCO de entonces, que era el Instituto de Tierras y Colonización, y nos permitió movilizarnos por todas las esquinas de este país y conocerlo muy intensamente. Bueno, desde entonces a esta parte hemos participado en Nicaragua en muchas ocasiones, hemos participado en El Salvador en ocasión del terremoto, más o menos hace unos 12, 15 años, en Honduras con los huracanes, el huracán Fifi que destruyó toda la costa atlántica de ese país, en Guatemala, etcétera, de manera que empezamos a crecer y a movernos por Centroamérica especialmente. Bueno, efectivamente, como lo plantea doña Carmen, cuando ustedes hicieron ahora un recuento de las crisis en la frontera sur, nosotros hemos estado participando ahí de acallado, no hemos tenido ninguna divulgación de lo que hacemos, muy en directo, muy en concreto, muy en el trabajo diario, y nos permitió movilizar recursos médicos de Costa Rica, medicamentos, materiales de curación, etcétera. El gobierno de la República nos prestó aviones, nos trasladamos en avión al sur y nos siguieron ayudando el traslado de más equipo y material, porque ustedes se darán cuenta que toda esta gente viene muy enferma de caminar desde el sur, vienen con lesiones de piel sumamente severas, con lesiones en los pies tremendamente graves, y enfermedades tropicales que ya tal vez en lo usual, en lo normal en Costa Rica, pues no las veíamos, pero que vuelven a aparecer. Entonces llegamos a la frontera sur a colaborar con los esfuerzos que instituciones del Estado costarricense pues venían haciendo esfuerzos también. Yo ahí quiero destacar a la gente de migración. La dirección de migración fue extraordinariamente importante porque ellos tienen todo un display gigantesco de cómo atender el problema de la alimentación. Cuando uno dice alimentación, podría decir, bueno, llevemos unos sándwiches y les damos unos refrescos y ya está resuelto el problema. Pero cuando ustedes tienen 5,000 personas donde hay niños de diferentes nacionalidades, de diferentes religiones, empieza a complicarse y empieza a aparecer una situación que se vuelve seria. En este caso teníamos musulmanes, teníamos gente de una religión que no comen una serie de carnes que aquí comemos y que por supuesto prefieren morir antes de comer algo similar, ¿verdad? Es una humillación, es un deshonor, es una cosa terrible para ellos ingerir alimentos que no sean garantizados por el Corán, ¿verdad? Y entonces, por supuesto que eso empieza a complicar las cosas. Sin embargo, en la comunidad en el sur tuvimos un apoyo extraordinario del depósito de Golfito, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, la gente de Golfito
nos donó refrigeradores. Piensen ustedes cómo se guarda la carne para darle comer a 5,000 personas cada día, 3 veces al día. ¿A dónde se guarda la leche? ¿A dónde se guarda la carne? ¿Verdad? ¿Cómo se preparan esas cantidades de arroz, por ejemplo, de frijoles, ¿verdad? De pastas, de fideos, en fin. Y tuvimos un gran apoyo de parte del depósito que nos donó una gran cantidad de equipo de cocina, apoyando los esfuerzos que tenía ya Migración. El otro grupo, sin duda, las policías, ¿verdad? Las policías de frontera, que tienen equipo, que tienen vehículos, que tienen disponible una gran radio de comunicación, porque ya las distancias no son cortas. Ustedes imaginan que de Paso Canoas a Golfito no es corto para tomar decisiones con el gobierno y la gente que estaba ya encargada. Por ejemplo, en Buenos Aires, que ustedes conocerán, es una distancia importante desde la frontera. Ahí colocamos, el ICE nos prestó todas las instalaciones que tenían de proyectos hidroeléctricos que ellos habían desarrollado en aquella zona, y instalaciones de primera con agua, electricidad, dormitorios, etcétera, donde podríamos colocar entonces a familias completas, porque dentro del grupo que viene de todo, ¿verdad? Vienen solteros, solteras, vienen niños, vienen a veces hasta solos, y también vienen familias enteras. Entonces, estas familias las pudimos colocar allá en Buenos Aires, y entonces nos permitieron darles una atención mucho más adecuada, porque ustedes comprenden también que no pueden llegar sin ningún documento en mano, como ustedes lo han dicho. He aprendido montones hoy escuchándolos a ustedes. Por supuesto, uno no tiene esa dimensión tan compleja de las cosas, pero bueno, lo vivimos en la práctica. Cuando se presentan al Seguro Social y sin ningún documento, la reacción inmediata del funcionario es: ya, pero aquí no, ¿qué vamos a hacer con usted? Ya, pero no sabemos ni quién es, ni de dónde viene, ni cómo se hace, ¿verdad? Porque cada quien tiene su cultura y tiene sus reglamentos y sus normas, y por supuesto que eso nos obligaba a ser nosotros los que asumiéramos esa atención. Bueno, la otra cosa que surge de inmediato es que en aquella enorme cantidad de gente no todos somos iguales, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que ahí no todos somos iguales. Hay una situación interesantísima porque existe un liderazgo dentro de ellos, una organización interna dentro de esos que vienen caminando desde el sur de América. Vienen gentes que ya están estructurados, ¿verdad? Y que ya se sabe quién es el jefe, quién es el coordinador, etcétera. Y por supuesto que es con ellos con quien tenemos que hablar para que nos den la autorización de poder establecer las primeras acciones que tienen que ver, por ejemplo, en el caso del sur, darles algún alojamiento. En el sur llueve estrepitosamente. Es el lugar donde llueve más en el país. Y ahí de repente se venían unos aguaceros que ustedes imaginan que no caben, las gentes no caben, metiéndose en las instalaciones de los diversos, del comercio o de los ministerios. Entonces, las tiendas de campaña que habíamos puesto en el día, se las llevaba el agua fácilmente, o se inundaban todos, o en la tarde lo que teníamos era un charco absoluto donde los niños no tenían un lugar seco donde dormir. Estos problemas los hemos vivido, como les digo, desde Honduras, de Guatemala, Nicaragua, en todas partes donde hemos estado. Y existen un montón de ángeles que yo les quiero contar. Entre los ángeles más extraordinarios son las órdenes religiosas. A veces decimos que no lo soportamos porque esa cantidad de gente tocando puertas. Bueno, allá, lo que tenían ellos allá eran realmente recursos, lugares donde poder darles de comer, lugares donde guardar y poner a los niños en un lugar seco, adecuado. Estas órdenes religiosas se hicieron cargo de cocinar para montones de gente
que no podían irse hasta los locales que nos habían prestado diversas organizaciones de la municipalidad de la frontera y de Golfito y de todos los cantones del sur, y que necesitaban estar ahí cerca porque ellos, es una ansiedad, es una cosa tremenda, están esperando noticias, están permanentemente esperando noticias, porque entonces aparecen, ustedes se imaginan, una gran cantidad de vehículos de Colby, de Claro, de Movistar, vendiendo teléfonos, vendiendo chips, vendiendo de todo para lograr que estas personas se comuniquen con sus familias, ¿verdad? Sus familias en África, sus familias en Brasil, en Venezuela, por todas partes. Y por otro lado, los vehículos que les dan cash, les dan dinero, ¿verdad? Y ahí tenemos la gente de MoneyGram y Western Union, y esta gente que son como avispas, ustedes no tienen idea de la cantidad de carritos que aparecen ofreciendo los teléfonos, el dinero, y de un día para otro aparece la gente con dinero. Los que lograron conectar con su primo rico en Estados Unidos va a tener dinero en la tarde, ¿verdad? Que le permite comprar algunas cosas, le permite llamar. En medio de todo esto, el drama de las madres y de los padres preguntando por los niños que dejaron en sus países, porque ellos se vienen con una parte, no se vienen con todos, se vienen con los más pequeños, contrario a lo que uno se imaginaba, de que dejaban los más grandes se traían los más grandes, pues al revés, traen los más pequeños y los más grandes los dejan en su país de origen. Esto genera para la madre y para el padre una angustia terrible porque los dejaron con vecinos, los dejaron con amigos, con parientes, no sabemos, ellos no saben qué está pasando. Y por supuesto que la aparición de estas empresas que pueden ofrecer el maravilloso recurso de la comunicación hace que en algunos casos traiga paz, traiga más tranquilidad, y en algunos casos más bien alarma ante las noticias que surgen. Bueno, nosotros nos organizamos de la mejor manera posible. El grupo de médicos que fueron de Costa Rica, llevamos pediatras, había muchísimos niños, y estuvimos ahí por 2 semanas apoyando ese grupo que dichosamente la gente de migración de nuevo empezó a poder otorgar algún estatus migratorio de algún tipo que les permitiera salir de ese lugar con algún documento, porque muchos llegan sin ningún documento. Muchos llegan sin ningún pasaporte de ningún tipo, y por supuesto que es complicadísimo para ellos poder reconocer qué tipo de persona tienen al frente y qué tipo de situación migratoria poseen. Entonces, es una mezcla de todo un poco lo que uno vive, ¿verdad? Lo que sí está claro es la enorme angustia que la familia vive continuamente por el desconocimiento de lo que pasa, cuál será su futuro. No saben si los van a dejar pasar en la frontera norte, no saben si en Estados Unidos los van a dejar pasar. Hay una gran incertidumbre, ¿verdad? Y entonces estas comunicaciones algunas veces generan rumores negativos que lo que hacen es deprimir a la gente y enfermarla. Por supuesto, los problemas alimenticios y alimentarios son muy importantes. Vivimos momentos sumamente dramáticos, personas con diarreas crónicas que vienen con diarrea. Ustedes se pueden imaginar lo que es migrar con diarrea, es una cosa terrible, ¿verdad? ¿Cómo se hace para poder caminar con un grupo de gente estando uno tan enfermo? Muchísima gente con fiebres altísimas, ¿verdad? Porque ustedes se imaginan que pasan por selvas donde adquieren una gran cantidad de infecciones de tipo tropical, malarias de todo tipo, dengues, de las que ya tenemos aquí, y que por supuesto que eso hace aún más complicada la situación. Entonces, me parece fantástico todo lo que ustedes han planteado, porque nosotros actuamos un poco al margen,
un poco por nuestra cuenta. Como digo, el gobierno de la República nos ha apoyado siempre y en los demás países también, ¿verdad? Cuando hemos estado en Honduras, en Nicaragua, los gobiernos nos han prestado los aviones, nos han permitido movilizarnos para poder apoyar estas emergencias. Sin embargo, eso no es todo, ¿verdad? Esto ha cambiado completamente y como ustedes lo han dicho, el incremento exponencial del número de gentes que migran hoy traen nuevísimos, completamente novedosos retos que no estábamos preparados para atender desde antes, como lo veíamos antes, y que por supuesto que nos pone en aprietos. Pero que ustedes sepan que aquí este grupo de gentes estamos listos para apoyar los esfuerzos que ustedes hacen desde el gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Álvaro. Yo creo que no podíamos hacer una sesión sin escuchar las vivencias de terreno, ¿verdad? Porque seguramente todos los colegas que están aquí, fundamentalmente los colegas de Migración y del ACNUR, saben lo que significa esa acción de terreno, pero contado desde esa manera, ¿verdad? Es todavía mucho más ilustrativo el drama que hoy queríamos poner en evidencia cuando sugerimos este título para encontrarnos alrededor de vulnerabilidad, de movilidad y vulnerabilidad humana. Y eso que no hemos hablado de esas nuevas causas que a futuro van a estar al origen de grandes movimientos migratorios y que tienen que ver con fenómenos ligados al cambio climático y en los cuales ya hay distintos foros ocupándose de ello, ¿verdad? De pensar en a qué nos tenemos que enfrentar y por dónde deben venir las políticas públicas y la movilización de cooperación y recursos. Muchísimas gracias. Ha sido muy importante su intervención, don Álvaro, sobre todo en términos de sensibilizarnos acerca de estos fenómenos. Quisiera terminar en este momento, entonces, ahora con doña Raquel Vargas, para que tal vez nos haga un resumen un poco de esos desafíos que tenemos en términos de política pública, de gestión migratoria, de gestión responsable de la migración, pero también en términos de oportunidades, como para no terminar con una nota en negativo, ¿verdad? Porque muchas veces lo que estamos escuchando es que claramente el costarricense ha sido una persona generosa que ha apoyado, pero cuando los niveles de migración y de refugio han aumentado, eso ha puesto en presión poblaciones que tampoco son ricas en el sur del país y muchas veces lo que oímos son noticias un poco en negativo. Yo quisiera que doña Raquel nos haga un balance y tal vez terminemos con alguna nota en positivo para todos los colegas, de manera que podamos abrir también un espacio, aunque sea chiquito, para que alguno de ellos o de ellas pueda intervenir o hacer alguna pregunta. Gracias, doña. Muchas gracias, mi embajadora, por esta invitación y a mis compañeros de mesa con los que he compartido, de don Álvaro. Qué increíble hacer un recuento de migración y de estos temas en cuestión de 1 hora y media. ¿Cómo cuesta hay que hacer un esfuerzo para reducir todo lo que tenemos que hablar sobre el tema de migración? Con cada uno de ellos he vivido 15 años de experiencia desde la migración, atendiendo y gestionando la migración. Y definitivamente, como lo menciona la embajadora, tenemos muchísimos retos que resolver como país. El principal de ellos y que tenemos que traerlo a la mesa es la búsqueda de recursos de la cooperación internacional. Con Irving he trabajado este tema de forma incansable porque el tema es que en Costa Rica hacemos esfuerzos grandes. Tenemos un compromiso permanente con la población que atendemos. Y siempre cuento el caso y utilicé un foro de refugio en Ginebra, al que acompañé al expresidente de la administración anterior y con el ACNUR tuve la oportunidad de participar y conté el caso de Tilla. Tilla llegó en el año 2016 a la frontera sur de Costa Rica, tenía en ese momento 9 meses, había sido alquilada a otra pareja. La trabajadora social del PANI detecta que Tilla no es la hija de esos niños, porque Tilla venía con otros niños.
Y la trabajadora social alerta a la Policía de Migración, alerta todos los mecanismos de ACNUR, todo lo que habíamos aprendido durante años, lineamientos, procedimientos, manuales de atención, todos los mecanismos que teníamos articulados. Bueno, ahora sí había que ponerlos a trabajar para poder atender a Tilla. Tilla es atendida inmediatamente por las autoridades del PANI, que también estaban entrenadas para atender a personas migrantes, en este caso ni siquiera un documento, con 9 meses de edad, pues obviamente es la persona más vulnerable que hayamos atendido alguna vez en la frontera. ¿Y ahora qué hacemos como país? Y ahora sí, ¿cómo hacemos para que esto sea una responsabilidad compartida? Para que Tilla sea el objeto de la responsabilidad compartida de todos los pactos que hemos suscrito como país y como comunidad internacional. ¿Cómo la atendemos? Es ahí cuando nos damos cuenta que todo lo que tenemos está funcionando, porque Tilla fue atendida. Tilla fue recibida por una institución, fue rescatada de las manos de otros niños. Y todos los mecanismos de atención que habíamos practicado hasta ese momento accionaron de forma inmediata. Una policía de migración consciente y absolutamente involucrada en el tema de la atención, todos los funcionarios de migración pendientes, todos los funcionarios del PANI pendientes, todo el apoyo que necesitábamos del alto comisionado para la atención de estos casos también. Y luego el resto de trabajo de nuestros colegas de la Cancillería, extraordinario, porque tuvimos que articular con autoridades en el país de origen que creíamos que era, para que finalmente Tilla regresara 2 años después a manos de su abuela materna en su país de origen y no se desarraigara de su país de origen, siendo atendida durante 2 años en el albergue de Ciudad Neila en Costa Rica. Bueno, para poder mantener esta atención necesitamos el apoyo de la comunidad internacional y necesitamos urgente contar con recursos. ¿Por qué? Porque en este momento y justamente en este mes de octubre, el gobierno de la República emite un decreto de emergencia en el que el presidente de la República ordena atender a la población. Eso es nuestra tradición. Costa Rica siempre lo hace, es nuestro compromiso, pero dice además que los recursos los vamos a obtener de la partida de la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces estamos declarando una emergencia por flujos migrantes masivos. En este momento se están atendiendo miles de personas en la frontera sur y para hacer esto vamos entonces a utilizar recursos nacionales. El tema es que estos recursos ya se están agotando. De ahí que entonces el llamado a todas las autoridades, a todos los organismos internacionales y nuestra principal preocupación es que para seguir atendiendo población como lo hacemos, como lo hicimos con Tilla en el año 2016 y como lo hemos hecho de forma permanente desde nuestra tradición democrática, es obtener recursos. Y creo que el siguiente desafío, luego de conseguir recursos, que es lo que más nos urge, es entonces poder hacer más fuertes nuestras políticas de integración. Como Costa Rica tiene varios flujos de migrantes, ya lo han escuchado de nuestros extraordinarios expositores de hoy, tenemos un flujo de migrantes que no se quieren quedar, están de paso, a los que hay que procurar la protección más profunda de sus derechos humanos, pero también tenemos otra población que necesita quedarse y no se piensa ir, ¿verdad? Siempre comento el caso de un ex militar que toma la decisión de apartarse completamente de la política de su país y se viene a refugiar a Costa Rica, aprende a hacer pan y dice: yo de aquí no me voy, no pienso regresar a mi país de origen, si regreso a mi país de origen me van a matar, ¿verdad? Y ya ahí están todos los elementos que comentaba don Irving sobre la protección para las personas refugiadas. Y ahora sí, ¿cómo hace Costa Rica para integrar a este migrante? Bueno, tenemos que procurar un documento, tenemos que procurar herramientas para que pueda incorporarse a la sociedad costarricense, para que sus niños puedan ir a la escuela en Costa Rica y puedan entonces formar parte de nuestra sociedad. La integración sigue siendo un gran reto, que depende completamente de nuestras políticas. En este sentido, la Dirección General de Migración, en apoyo con todas las instituciones públicas que forman parte de los procesos migratorios, generaron el Plan Nacional de Integración 2023-2027, está en la página web de Migración, lo pueden visitar, y tiene la gran novedad de incluir herramientas específicas
para poder integrar población migrante, que creo que sería nuestro principal desafío en este momento como comunidades de acogida, ¿verdad? Ya lo mencionaba don Álvaro, es impresionante cuando uno trabaja en el campo ver cómo las comunidades de acogida hacen lo que sea para poder atender a estas personas migrantes. Bueno, a estas comunidades de acogida hay que apoyarlas también. Hay que dotarlas de recursos y de herramientas para que puedan seguir dando esa protección a la persona que ingresa a la comunidad, ¿verdad? Y esto, exactamente como lo mencionaba don Álvaro, va desde procurar alimento, procurar apoyo, dar herramientas a estas personas que finalmente llegan a estas comunidades y no se piensan ir o no pueden irse, ¿verdad? Nadie migra de su país si no es con la esperanza de poder seguir viviendo y creciendo y protegiendo a su familia en un nuevo país de destino. Muchísimas gracias, doña Carmen, por esta invitación. Muchísimas gracias, doña Raquel, por sus comentarios finales. Efectivamente, después de escuchar a todos los expositores, tenemos retos, pero también oportunidades, porque muchas de esas personas a las que se les ha dado el estatus de refugio en el país o las que se han podido quedar a vivir en nuestro país también aportan a nuestro sistema productivo. Yo creo que a pesar de la mala propaganda que se hace en cualquier país, no solo en Costa Rica, en cualquier país donde siempre tendemos a echarle la culpa de lo que pasa a los extranjeros, es mínima, digamos, respecto de la población que realmente pone de su parte para integrarse y para crecer en el país y encontrar una oportunidad como nos la merecemos todos los seres humanos. En este momento abro el espacio para los colegas que están afuera. Yo siempre veo a la pantalla, pero no, para los colegas que están afuera, abro el espacio, por favor, como son varios y no estoy viendo la lista, no sé si me puede poner como la lista, a ver si alzan la manita o una cosa así, de manera que yo les pueda dar el uso de la palabra. Hay colegas, perdón, si no, embajadora Sanabria, sí, perdón, que no la había visto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los expositores del día de hoy, una charla, una conferencia magistral, de verdad, y preocupante, ¿verdad? Donde tenemos que ver el apoyo que cada uno da a estos problemas. Yo tenía una pregunta muy puntual para don Irwin. En el informe que usted nos menciona de los 108 millones, ¿verdad? Que es una suma preocupante y muy elevada. Yo solo quería saber si ahí se están incluyendo también a los desplazados por cuestiones de cambio climático o no. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. De hecho, eso es un tema en el cual el ACNUR ha estado trabajando mucho. El informe está separado por, digamos, la categoría jurídica en los que están, pero efectivamente incluye los motivos de desplazamiento cualquiera. El principal motivo de desplazamiento sigue siendo el conflicto armado en la mayoría del mundo, pero desde ya el ACNUR está viendo que el cambio climático va a generar situaciones de desplazamiento masivo y hay foros ya muy importantes en los que se está discutiendo. De hecho, esta misma tarde vamos a hablar con la Comisión Nacional de Emergencias que está preparando un foro para el final de este año en el cual se va a discutir cuál es la situación de Centroamérica. En ese sentido, Costa Rica también juega un papel fundamental, siendo que tenemos situaciones de desastre aquí en Costa Rica, estamos propensos a cierta cantidad, pero en el norte de Centroamérica, y doña Raquel también lo conoce muy bien, hay ciclos de sequía dramática o de inundación. Entonces, otra vez Costa Rica vuelve a quedar en el centro, digamos, de la protección internacional, porque podría suceder que recibamos personas por desplazamiento climático, por cambio climático. Perdón, ¿alguna otra colega, otro colega en sala o a distancia? No veo la lista, pero supongo que no veo manitas, ¿verdad? No. Bueno, perdón. Sí, perdón. Buenos días, muchas gracias. Yo quería preguntarle a José Carlos si hay como un perfil o un patrón de las personas acá en Costa Rica que están en riesgo de apatría. Es decir, cuando llegan los casos de esos 200 y pico que vos hablaste, si hay como un perfil o, ¿verdad? Como algunas características que se repitan en estas personas.
Muchas gracias, Alejandra. Sí, bueno, básicamente dentro de los casos que nosotros usualmente atendemos, en un porcentaje alto, digamos, no lo tengo tal vez cuantificado, pero sí te podría decir que en un porcentaje alto son personas que de alguna forma tienen un vínculo con algún familiar nicaragüense, ya sea que sus padres o abuelos eh, fueron o son nicaragüenses, o personas que nacieron en Nicaragua y fueron traídas a Costa Rica siendo muy pequeños. Digamos, ese es como en el porcentaje más alto. No obstante, hemos tenido casos de personas que afirman haber nacido en Costa Rica, incluso de descendientes de padres costarricenses, pero que tal vez sus nacimientos ocurrieron en zonas rurales apoyados con partera. Y tenemos muy contados casos, tal vez unos 2, 3 casos a lo mucho, de casos bastante sui generis. Por ejemplo, hay un caso que de hecho los invito y las invito a que lo puedan buscar en YouTube. Es el caso de Wally, W-A-L-I, que es parte de la campaña de No Sos Invisible, que Wally era hijo de una familia de Arabia Saudita que se moviliza de Estados Unidos a raíz de una serie de situaciones de discriminación que empiezan a sufrir por su religión. Y en el tránsito, Wally nace en Puerto Barrios, que es Belice, Guatemala. Y quedan en Limón, ¿verdad? Y se sienten cómodos en Limón, hacen toda su vida y cuando se da cuenta, Wally, que era el único hijo de esa familia que no había sido inscrito, pues hace toda su vida acá. Entonces, hay algunos casos muy específicos de personas que son apátridas en estos movimientos migratorios interesantes, pero la mayoría nuestra podríamos decir que son casi que apátridas in situ, ¿verdad? Que han hecho toda su vida acá, pero que de alguna forma podrían tener algún vínculo con Nicaragua. Bueno, muchísimas gracias. Yo de verdad quisiera, antes de despedir a los excelentes y distinguidos expositores, quisiera agradecer a todos los colegas que se conectaron. Yo sé que no es fácil para ustedes poder sacar 2 horas para estos ejercicios, pero estoy segura que han estado muy complacidos. Quisiera agradecer a los colegas del Centro de Información y Tecnologías de la Comunicación, al CITIC, porque no solamente nos apoyan en cada una de estas sesiones, sino que con ellos hemos hecho un esfuerzo ahora para ver cómo subimos las grabaciones a un repositorio que estará a disposición de todos para cuando lo quieran ver con calma en sus casas o en sus trabajos en momentos más propicios. Entonces, para que sepan que este conversatorio también va a estar a disposición del público en ese repositorio que estamos creando. Todavía no hemos migrado los conversatorios de este año que vamos a subir allí. No todos se van a subir a disposición del público, pero estamos en ese proceso con el apoyo de don Esteban y de todo su equipo, así que muchas gracias para ellos. No me queda más entonces que despedirme y agradecerles profundamente, pero profundamente al doctor Salas, que lo tenemos allí en pantalla, a doña Raquel Vargas, a don José Carlos Jiménez, a Natalia Bolaños, a don Irwin Pérez y por supuesto a doña Uma, que tuvo que irse antes, por la generosidad en querer compartir con nosotros un poco las perspectivas de cada uno dentro de su campo de acción e interpelarnos también a la audiencia como seres humanos en la cuota de responsabilidad o en la cuota de solidaridad que nos puede corresponder a todos y a todas. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde, una excelente noche, los que yo sé que están en una diferencia horaria muy grande y que tengan un excelente fin de semana a todos. Muchísimas gracias.